Hola, profesor. Esta es nuestra evaluación clave y el grupo se compone de quien le habla: Valentina Castañeda, María Paz Morales, Isidora Rodríguez, Sofía Salinas, Camila Ortiz e Islain Vega. Para comenzar el recorrido de nuestra presentación, se compone de que básicamente vamos a presentar los 7 casos que se nos fueron solicitados. Y para comenzar, vamos a hacer el análisis del caso número 1, que es tics motores y vocales en el aula, que es de síndrome de Tourette. Y para comenzar este análisis es importante recordar que la corteza motora primaria es la encargada de la ejecución directa de los movimientos voluntarios, y esta zona envía impulsos a través de las vías motoras hacia la médula espinal para activar los músculos específicos. Sí, y en este sentido, la corteza premotora también juega un rol esencial. Su función es planificar los movimientos, especialmente aquellos que están guiados por estímulos externos, es decir, nos ayuda a seleccionar la acción más adecuada según lo que estamos percibiendo del entorno. Y no olvidemos el área motora suplementaria, que se activa cuando estamos planificando movimientos voluntarios autoiniciados. Incluso cuando una persona ensaya mentalmente una secuencia compleja de movimientos, esta área se activa, lo que demuestra su papel clave en la organización motora interna. En relación al caso de Mateo, lo que se ha observado es una alteración en el circuito córtico-ganglio basal tálamo. Esto puede explicar sus tics verbales y motores. Específicamente, podría haber una excitación inapropiada en zonas del estriado que no están involucradas en la acción actual, lo cual genera esos tics involuntarios. Exactamente, y esto se relaciona directamente con los ganglios basales, los cuales actúan como un sistema de acelerador y freno. La vía directa facilita el movimiento, mientras que la indirecta la inhibe. Tal como es el caso de Mateo con síndrome de Tourette, puede que haya una hiperactividad en la vía directa o una falla en la vía indirecta, lo que disminuye el control sobre sus movimientos no deseados. Y otro componente fundamental es el tálamo, que normalmente actúa como un filtro en condiciones típicas. Los ganglios basales lo inhiben para evitar movimientos innecesarios. Pero en el Tourette, esta inhibición es insuficiente y el tálamo permite el paso de señales motoras que provocan los tics. Además, la corteza prefrontal, que regula la inhibición de impulsos y las emociones, también está involucrada. Si esta corteza no funciona bien, se hace difícil controlar impulsos como los que describe Mateo. Siento un impulso que solo se alivia al decir la palabra. Ahora hablaremos del caso 2, miedo generalizado tras bullying escolar. En este segundo caso abordaremos cómo se activa el circuito del miedo en una estudiante que ha sido víctima de bullying. Camila, una niña, ha experimentado acoso escolar. Esta comienza a asociar el colegio como un lugar amenazante. Esta reacción no es solo emocional, sino que tiene una base neurobiológica concreta. La primera estructura involucrada es la amígdala, ubicada en el lóbulo temporal. Es la principal encargada del procesamiento emocional, especialmente del miedo. Cuando Camila fue agredida, su amígdala codificó esa vivencia como una amenaza y conservó esa memoria emocional negativa. Así, al recordar o volver a estar en contextos similares, esta estructura se activa inmediatamente. El segundo componente del circuito del miedo es el hipocampo, que tiene un rol clave en la codificación del contexto en el que ocurre la experiencia emocional. En el caso de Camila, esta estructura registró elementos como la sala de clases, el uniforme escolar o incluso las voces de sus compañeras. Por ello, su respuesta de miedo no solo se limita al colegio donde ocurrió el bullying, sino que se extiende a otros espacios similares. Esta es la razón por la que Camila generaliza el miedo a todo lo que le recuerda este entorno, incluso si no existe una amenaza real en ese nuevo contexto. La corteza prefrontal también cumple un rol fundamental. Es la encargada de evaluar y regular las respuestas emocionales, especialmente frente a estímulos amenazantes. Sin embargo, en una niña como Camila, esta estructura aún está en desarrollo, lo que implica una menor capacidad para controlar las respuestas de miedo. Esto explica por qué la reacción de Camila es desproporcionada ante ciertos estímulos que no constituyen un peligro real, pero que su cerebro ya ha asociado al temor. El desequilibrio entre una amígdala altamente reactiva y una corteza prefrontal inmadura dificulta la gestión emocional adecuada.
Desde una perspectiva fisiológica, la activación de la amígdala desencadena la respuesta del sistema nervioso simpático, que forma parte del sistema nervioso autónomo. Este sistema prepara al organismo para reaccionar ante el peligro mediante la llamada respuesta de lucha o huida. En Camila, esta activación provoca signos físicos como aumento de ritmo cardíaco, dilatación de pupilas, elevación de presión arterial, sudoración excesiva y liberación de adrenalina. Estas respuestas aparecen incluso al ver una imagen del colegio, ya que su cerebro interpreta este estímulo como amenazante, activando todo el sistema como si fuese un peligro real. Lo que ocurre en este caso puede ser comprendido también desde el condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. Aquí, el estímulo incondicionado es el bullying, que naturalmente genera miedo, respuesta incondicionada. El colegio, inicialmente un estímulo neutro, al ser asociado repetidamente con la experiencia negativa, se transforma en un estímulo condicionado, generando una respuesta condicionada de miedo. Este aprendizaje explica por qué Camila reacciona con temor incluso cuando no hay un riesgo real presente. En conclusión, el caso de Camila nos permite observar cómo las experiencias traumáticas pueden estructurar patrones de respuesta emocional sostenidos, donde interactúan factores neurobiológicos, contextuales y de aprendizaje. Bueno, a continuación tenemos un esquema de los componentes del condicionamiento clásico para que logre ser un poco más comprensible, que en primer lugar el estímulo incondicionado, ejemplificándolo con el bullying, serían las burlas y el maltrato de las compañeras. Una respuesta incondicionada sería el miedo, la ansiedad, las ganas de llorar. El estímulo neutro vendría siendo el colegio, que en un principio no generaba ningún tipo de emoción al respecto. Y un estímulo condicionado vendría siendo después el colegio, que después de asociarse con el bullying se le agrega el condicionamiento. Y ya la respuesta condicionada vendría siendo el miedo y el rechazo al colegio, aunque haya o no bullying. Luego tenemos el caso número 3, que se llama lenguaje incoherente tras lesión craneal. Aquí tenemos el caso de Ignacia, una niña de 10 años que sufrió una lesión en la cabeza. El cambio en su lenguaje es bastante llamativo. Habla de forma fluida, con ritmo y entonación normales, pero lo que dice no tiene sentido. Este cuadro clínico es característico de una lesión en el área de Wernicke. Esta área se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo y su función principal es permitirnos comprender el lenguaje tanto hablado como escrito, es decir, transforma los sonidos y palabras en conceptos con significado. Cuando esta región se daña, como ocurrió con Ignacia, aparece lo que conocemos como afasia de Wernicke o afasia receptiva. Las personas con este tipo de afasia mantienen una capacidad verbal fluida, pero el contenido de lo que dicen es incoherente, con palabras que no tienen conexión entre sí. También es común que usen palabras incorrectas que suenan parecidas a las que quieran decir, lo que se llama parafasia. Otro aspecto importante es que la comprensión está severamente afectada y lo más sorprendente es que el paciente no suele ser consciente de que su lenguaje no tiene sentido. Esto se debe a que el área de Wernicke está conectada con otras regiones del cerebro a través del fascículo arqueado, que la une con el área de Broca, responsable de la producción del habla. Cuando estas conexiones se interrumpen, se pierde la integración entre lo que se quiere decir y cómo se dice. Además, como esta área se ubica cerca de la corteza auditiva primaria, puede recibir directamente la información del lenguaje hablado, lo que explica su rol tan relevante en la comprensión. En conclusión, el caso de Ignacia es un ejemplo clásico de cómo una lesión localizada puede afectar funciones muy específicas del lenguaje. A pesar de que su habla es fluida, su capacidad para comprender y expresar ideas con sentido está alterada, lo que evidencia el impacto de una disfunción en el área de Wernicke, en el desarrollo neurobiológico del lenguaje. En el caso 4, que es genética del síndrome de Down. En este caso abordaremos el síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, desde una perspectiva genética y neurobiológica. Se trata de una alteración cromosomática que afecta el desarrollo global de quienes la presentan, con implicancias en el sistema nervioso, la cognición, el lenguaje y la motricidad. Comprender el origen genético de esta condición y su efecto en el desarrollo permite avanzar hacia una educación más inclusiva y con respuestas pedagógicas contextualizadas. El origen genético del síndrome de Down
está en un error conocido como no disyunción cromosómica. Este fenómeno ocurre con la meiosis, proceso mediante el cual se forman los gametos, óvulos y espermatozoides. Durante la división celular, los cromosomas no se separan correctamente y uno de los gametos termina con dos copias de cromosomas, 21 en lugar de una. Cuando este gameto anormal se une con otro gameto normal, el resultado es un cigoto con tres copias de cromosomas 21, lo que da lugar a la trisomía 21. Este error puede ocurrir tanto en la meiosis 1 como en la 2 y afecta directamente la programación genética del nuevo organismo. Desde el punto de vista neurobiológico, el síndrome de Down implica alteraciones significativas en el desarrollo cerebral. Se ha observado una reducción del volumen cerebral, especialmente en estructuras como el cerebro y el hipocampo. El cerebro se relaciona con el control motor y el equilibrio, mientras que el hipocampo participa en la memoria y el aprendizaje. También se identifican menos neuronas y conexiones sinápticas en áreas corticales, lo que compromete la eficiencia de la comunicación neuronal desde etapas tempranas. Bueno, y en el ámbito cognitivo, los niños con síndrome de Down presentan discapacidad intelectual de un grado variable, afectando la atención, la memoria verbal a corto plazo y las funciones ejecutivas. El lenguaje se desarrolla más lentamente, con dificultades en la articulación, el vocabulario y la gramática. Esto se da debido a la sobreexpresión de ciertos genes del cromosoma 21, como el que codifica la proteína precursora amiloide, la APP, que puede generar acumulación de placas en el cerebro. Además, el desarrollo motor también se ve comprometido, principalmente por la hipotonía o tono muscular, bajo presente desde el nacimiento. Esto afecta el aprendizaje de habilidades motoras como sentarse, gatear, caminar y manipular objetos, lo que a su vez influye en la autonomía y la exploración del entorno. La hipotonía refleja un desarrollo más lento del sistema nervioso motor periférico y central, por lo que es esencial implementar apoyos tempranos en el área de psicomotricidad. Otro aspecto relevante son los problemas sensoriales, especialmente en la visión y en la audición, que son frecuentes en niños con esta condición. Si no se detectan a tiempo, pueden afectar negativamente el desarrollo comunicativo y cognitivo, interfiriendo en los procesos de aprendizaje. En resumen, el síndrome de Down no solo implica una alteración genética, sino también una serie de efectos que impactan en la construcción del desarrollo neurológico y funcional. Comprender esta relación entre genética y neurodesarrollo es clave para diseñar estrategias educativas pertinentes y respetuosas con la diversidad. En el caso 5, habla sobre una niña de 3 años que tiene problemas de aprendizaje. Ahora vamos a explicar algunos procesos neuronales fundamentales para el aprendizaje del lenguaje, especialmente con niños como Julieta, que representa un retraso en esta área. Primero, debemos saber que cuando hay una intervención constante y significativa, aumenta la cantidad de transmisores que se liberan en la sinapsis. Neurotransmisores como glutamato, la dopamina y la acetilcolina cumplen funciones claves para la atención, la memoria y el procesamiento del lenguaje. Este aumento mejora la comunicación entre las neuronas y potencia el aprendizaje. A la vez, se producen cambios en las neuronas receptoras, es decir, en las postsinápticas. Con una estimulación repetida, las neuronas desarrollan más receptores o se vuelven más sensibles a los neurotransmisores. Esto permite que las señales se capten con mayor eficacia, facilitando el lenguaje. No solo se comprende mejor, sino también se usa con una intención comunicativa y social. Ahora hablemos de las regiones del cerebro que participan en este proceso. La primera es el área de Broca, que se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo y se encarga de la producción del lenguaje y de la planificación motora del habla. También está el área de Wernicke, que permite comprender el lenguaje, y tampoco podemos olvidar la corteza prefrontal, que regula funciones ejecutivas como la atención, la planificación y la autorregulación, y todas ellas son esenciales para la comunicación. Otro sistema muy importante es el sistema límbico, especialmente la amígdala y el hipocampo. Estas estructuras están involucradas en la motivación, la memoria y el vínculo emocional. Todo esto influye directamente en el aprendizaje del lenguaje, ya que un entorno efectivo y seguro, como el que se busca para Julieta, favorece su desarrollo.
Gracias a la plasticidad neuronal, el cerebro tiene la capacidad de adaptarse, aprender y superar dificultades. Cuando un estímulo se repite, las neuronas forman nuevas conexiones y esas conexiones se fortalecen con el uso. En el caso de Julieta, cada vez que se refuerza una palabra en un contexto significativo, más neuronas se conectan, fortaleciendo los circuitos relacionados con el lenguaje. Y no solo se crean nuevas conexiones, las ya existentes también se vuelven más fuertes y eficaces. Esto permite que las señales viajen más rápido, se recuerden palabras con mayor facilidad y se relacionen con acciones. Además, si las conexiones no se usan, tienden a debilitarse. Por eso es clave que el lenguaje se practique en contextos reales como juegos, conversaciones o actividades sociales. Bueno, y el caso 6 de neurotransmisión. En este caso, Brian, que tiene 17 años y está tomando sertralina recetada por su psiquiatra, es importante entender cómo actúa este medicamento. La sertralina pertenece a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, conocidos como ICRS. Exacto. Su función principal es bloquear el transportador de serotonina en la neurona presináptica. Esto impide que la serotonina se libere durante un impulso nervioso y regrese rápidamente a la neurona que la liberó, y como resultado aumenta la cantidad de serotonina disponible en la sinapsis. El aumento de serotonina tiene un efecto directo sobre las neuronas receptoras, porque al haber más serotonina en el espacio sináptico, la estimulación se mantiene por más tiempo, y eso modula circuitos relacionados con el ánimo, la ansiedad y el control emocional. Esto es clave en la adolescencia, una etapa en la que el cerebro aún está madurando. Por ejemplo, regiones como la corteza prefrontal se encargan de la toma de decisiones y el control de impulsos. Todavía están en desarrollo. En este contexto, la sertralina puede ayudar a que Brian tenga una mayor estabilidad emocional y menos pensamientos negativos o ansiosos. No solo impacta en el estado de ánimo, también hay efectos positivos en la plasticidad sináptica, que es la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender y reorganizarse. Esto se traduce en mejoras cognitivas con mayor atención, motivación y memoria de trabajo, aspectos esenciales para el aprendizaje y el rendimiento escolar. En resumen, la sertralina favorece una mejor comunicación entre neuronas serotoninérgicas al aumentar la serotonina disponible en la sinapsis. Esto tiene un impacto directo en el comportamiento y la cognición de Brian, ayudándolo a regular mejor sus emociones y responder de manera más adaptativa a los desafíos de su etapa vital. Bueno, y en el caso 7, que es sobre el sistema sensorial, tenemos a Juanito que tiene 6 años y está dentro del espectro autista con nivel de apoyo 1 y presenta hipersensibilidad auditiva, especialmente frente a sonidos agudos y estridentes. Esta condición sensorial se traduce en una reacción que puede parecer exagerada frente a estímulos auditivos que para otros podrían pasar desapercibidos. Para comprender esta respuesta es fundamental revisar cómo funciona el sistema auditivo humano desde su nivel periférico hasta el central. El proceso auditivo comienza cuando el sonido, que es una vibración del aire, entra por el pabellón auricular y se canaliza hacia el tímpano, en el oído externo. El tímpano vibra y transmite esas vibraciones a través de los tres huesecillos del oído medio, martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos cumplen la función de amplificar la señal, parándola para su paso al oído interno. Dentro del oído interno se encuentra la cóclea, una estructura en forma de espiral donde ocurre la transducción mecanoeléctrica. Allí las células ciliadas internas convierten las vibraciones en impulsos eléctricos. Estas señales eléctricas viajan a través del nervio auditivo hacia el encéfalo. Este es el momento en que la información auditiva comienza su recorrido hacia el procesamiento central. La señal eléctrica llega primero al tronco encefálico, luego al tálamo, que actúa como una estación de relevo sensorial, y finalmente a la corteza auditiva primaria, en el lóbulo temporal. Es en esta corteza donde el cerebro interpreta las características del sonido como frecuencia, intensidad, localización y significado. En condiciones típicas, este sistema permite una adaptación eficiente a estímulos del entorno, pero en el caso de Juanito ocurre una disfusión. La hipersensibilidad auditiva de Juanito podría relacionarse con tres niveles del sistema auditivo. Primero, las células ciliadas externas, que regulan la amplificación del sonido,
podrían estar sobreestimulando ciertos tonos. Segundo, la corteza auditiva primaria y secundaria, que puede procesar estos sonidos con mayor intensidad de lo normal. Y tercero, el sistema límbico, especialmente la amígdala. Podría estar interpretando estos estímulos como amenazantes, generando ansiedad o estrés. En conclusión, el sistema auditivo transforma una vibración en una señal eléctrica que es interpretada por el cerebro. En personas como Juanito, este procedimiento ocurre de forma atípica, generando respuestas desproporcionadas ante ciertos sonidos. Esta condición no es un problema de audición en sí, sino de procedimiento sensorial central y se relaciona con la forma en que el sistema auditivo y emocional trabajan en conjunto. Comprender este fenómeno es clave para crear entornos más respetuosos, predecibles y regulados en lo sensorial, especialmente en contextos educativos inclusivos. Finalmente, aquí están las fuentes de donde recogimos información y muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado.